Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tengo una pregunta que haceros, porque si yo os digo, ¿qué tan fascista es vuestra cafetera? Dependiendo de cómo me contestéis, de lo rápido que me contestéis, voy a saber si conocéis al invitado de hoy. Él hace un podcast desde Uruguay, un podcast donde mezcla historia, política, filosofía, de todo un poco, siempre con la gastronomía como percha. Este podcast es uno de los mejores, según Forbes, este año, uno de los 50 mejores. Se llama Gastropolítica y su autor es Maxi Guerra. Maxi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Elisa? Un placer estar aquí. Y tengo, creo, el honor de ser la persona más pobre en aparecer en una lista Forbes. Bueno, es verdad que eso es un mérito, ¿eh? Es todo un mérito. No sé si Mujica ha salido en alguna lista Forbes, pero Mujica era propietario. Era dueño de un campo y de un auto, yo alquilo. Pero eso es otro récord que acabas de cumplir. Qué ilusión, ¿no? Estar en Forbes. Sí, como... Este viaje a Madrid ha estado lleno de sorpresas sí en ese sentido, pero también muchas sorpresas personales en el trato y en conocer gente que escucho o leo desde hace mucho tiempo y encontrarnos y sentir que hay como una sintonía común para mí ha sido precioso. Bueno, ahora me vas a hablar dentro de un rato de tu visita a España, que seguro que estás descubriendo muchas cosas, sí. Ahí hay mucho material para futuros podcasts, pero quería comenzar preguntándote si comer o más bien comprar es un acto político. Sí, lo que pasa es que hay una dualidad con eso. O sea, realmente cada acción que nosotros es política. Pero si uno lo dice así, está cargando mucho las cosas y el día a día sería insoportable si realmente pensamos objetivamente en que esto es político. Pero a mí me gusta mucho algo que escribió Saramago en Claraboya, una de sus primeras novelas, que él no usa la palabra política, pero usa otra palabra que es autobiografía. Él dice, cada gesto nuestro es autobiografía. Nosotros... hacemos nuestra autobiografía en la forma en que tomamos y levantamos un vaso de agua, en la forma que dejamos pasar o no a una persona. Cada gesto nuestro devela mucho de nuestra forma de ser. Y ni que hablar en la comida, en la forma en que cocinamos, en qué nos interesa, en los lugares a los que vamos, en los productos que compramos o no. Y en todo eso hay autobiografía y hay también política. Muy interesante. Además que la comida está en todo, ¿no? Porque comemos 3 veces al día. Sí, si tenemos suerte. Entonces está muy presente. Además eso se refleja muy bien en tu podcast, ¿no? Como hasta, bueno, políticos de todo tipo al final tienen sus debilidades, ¿no? En la comida. También vamos a hablar de eso ahora. Pero antes vamos a hablar de Ricardo Darín. Ajá. Y las empanadas. Sí. Yo lo he visto todo desde aquí, o sea, no... y bueno, también es un tema más como de actualidad argentina, pero bueno, sí, también es como un... me parece que es un ejemplo de las emociones que toca la comida. O sea, que esa discusión se haya dado en torno al precio de la nafta, el gasoil u otro producto, quizás no hubiera calado tan fuerte como si pasa con la comida. Me parece que hay como muchas lecturas que emocionalmente se multiplican cuando está la comida en el medio. Y bueno, pero también lo he visto desde la distancia, no sé, claro, acá de la discusión. Justamente tú, además, en un podcast que tienes dentro del podcast de Gastropolítica, sí. En Dietario Disperso, dedicaste una sección, un episodio a las empanadas, porque las empanadas han estado ahí siempre como un elemento cultural controvertido, en parte, ¿no? Sí, no sé si tan controvertido per se, pero sí es un producto que aparte muchos localizamos en torno a, bueno, la empanada es argentina, la empanada es uruguaya. Ese tipo de formato alimentario está en toda la humanidad. Esta cuestión de envolver en masa un alimento para que sea fácil de transportar, para que se mantenga más en el tiempo, para cosas que nos sobraron, darle una segunda vida, o directamente para pensarlo como un plato principal, es algo que, como sabemos, está en China, está en Colombia, está en Argentina, está en Uruguay, está para nosotros la empanada gallega es algo muy distinto a lo que consideran empanada gallega original en Galicia, y eso que Uruguay es un país salpicadísimo de cultura gallega, pero aún así en ese viaje cambiaron las cosas. A mí me fascina y es un producto que incluso no... siento, por ejemplo, en Uruguay que se consume diariamente, pero no se le da como ese centro que tiene, porque es una comida tan versátil que, bueno, a mí me gustaría que se la valorara incluso más. Pero fíjate, en el caso de Ricardo Darín, es la empanada como símbolo económico, ¿no? Como para echarle en cara a Milei una ley que acaba de aprobar, ¿no? Sí. Que tú, eso sí que enraiza perfectamente con tu podcast. Yo creo que le puedes dedicar, eso sí que sí, a Ricardo Darín un podcast. No, bueno, sí. En este caso. Y aparte me resulta interesante de toda esta discusión que se generó en torno a Darín, la acusación de gourmetización, ¿no? Y de que si Darín está defendiendo lo nacional y lo popular, no puede comer unas empanadas tan gourmet. Y eso me parece interesante porque es como la clásica discusión con respecto a la izquierda caviar.
que es algo que, por ejemplo, Orwell lo señalaba en torno a Stalin, ¿no? George Orwell decía, una de las cosas terribles del estalinismo es que nos quite desde la izquierda, de la concepción de izquierda, el gozo de la vida, de que haya una persecución del gozo de la vida, y eso ahora se ha pasado para el otro lado. Hay una cuestión, ahora es un libro que he tratado de conseguir porque se acaba de publicar en Italia, pero es un tema que vengo siguiendo y que está desde el primer episodio de Qué tan fascista es mi cafetera, que es cómo el fascismo original, el fascismo italiano, buscaba dictar una dieta que de alguna manera eliminara el gozo en la comida. La comida como combustible, la comida no es algo importante en cuanto a intercambios, sino como combustible para hacer las cosas que son realmente importantes y productivas en la vida. Es más, eso lo cuento en el episodio, Filippo Tommaso Marinetti, el padre del futurismo, esta vanguardia artística tan ligada al fascismo, trató de eliminar la pasta de Italia, hizo un movimiento realmente enorme, y pensé en un italiano tratando de eliminar la pasta. Bueno, yo no me lo imagino. Bueno, y me parece que eso está volviendo de esta manera de castigar el gozo asociado a la comida, castigar la sobremesa, castigar la charla e ir hacia un camino donde la comida sea eso, sea algo que no importa, es algo que nos pone en pie. Decía que hay un libro que traté de conseguir que se llama, lo sacó un historiador que se llama Enzo Laforgia, que se llama Cuando el fascismo dictaba la dieta. Lo acaban de publicar en Italia y lo he escuchado en entrevistas y me parece, es como el estudio más profundo que he visto sobre este tema en particular. Vamos a ir, acabas de nombrar tú el podcast, el primero, El origen de Gastropolítica, sí. Qué tan fascista es mi cafetera. Ahí empezó todo, ¿no? Yo te imagino mirando un día tu cafetera y diciendo, ¿cuál será la historia de este artefacto? Bueno, a mí me gustan mucho las historias que generan tensiones internas. Yo no tenía una gran cultura de café hasta cierta edad, hasta pasados los 20 años, en un país que no es cafetero, es un país del mate, es un país de otras bebidas, y el café siempre fue malo y como una cosa más de a diluir con leche y demás. Cuando estudié muy brevemente en Italia, en un curso de cocina regional del Véneto, porque mis abuelos son de Montebelluna, que es un pueblo cerca de Venecia, y tuve una beca para estudiar ahí, y una de las cosas que me cautivó del día a día, de estar todos los días conviviendo con italianos, era el lugar que ocupaba la Vialetti, ¿no? Era la cafetera más grande, donde hoy reposan las cenizas de Renato Vialetti. Que lo cuentas también. Sí, y se servía para todos. Y me fascinó el objeto, me fascinó la bebida, me aficioné al café. Pero claro, a medida que entro a leer sobre el objeto, empiezan como esos choques. A mí me fascinaba estéticamente, pero esa estética es la del futurismo. A mí, una lectura completamente clave para ese capítulo es de un diseñador español que se llama Javier Cañada, que hizo un cómic con esta historia de realmente qué tanto influyó el futurismo y el fascismo en el diseño. Digo, cómo algo que me fascina desde el diseño en realidad responde a estas ideas. Y sobre todo a esta idea que te estaba hablando de la cafetera Vialetti, la moka italiana, como la llamen, en cada uno de los países, estaba pensada como la forma más rápida de hacer café en la casa, ¿no? Y que iba de alguna manera alineado a este pensamiento. Necesitamos café, cafeína inmediata, necesitamos que eso, que solo en un bar se puede conseguir, en las casas la gente pueda tomar café rápido. Y con el paso del tiempo, cambia completamente el símbolo de esa cafetera, porque la cafetera pasa a ser la imagen, la Vialetti, la imagen del reposo, ¿no? Hoy veo una Vialetti y pienso en una abuela, pienso que invito a amigos, vamos a tomar un cafecito, pongo la Vialetti, se llena de aroma la casa y tenemos un tiempo de conversación. Entonces pasa de un lado al otro el símbolo. Qué bonito eso, ¿eh? Cómo se le da la vuelta a la cotidianidad de las cosas, ¿no? Cómo le da la vuelta a todo. Pero, entonces, ese fue el origen, y dijiste, esta historia la tengo que contar, ¿y ya vinieron el resto de capítulos después? ¿O cómo empezó Gastropolítica? Gastropolítica en realidad da un salto de la radio al podcast. Yo durante alrededor de 7 años hacía una columna semanal con estos temas. Pero con formato columna de radio, 40 minutos, conversación con amigos y amigas y demás. Y fue en el primer lugar donde conté esta historia, pero claro, la hice creo que en 2017 o 2018, con el tiempo fui leyendo más cosas, me han llegado otros materiales, fui abordando el tema desde otros puntos, y después de 6 años de hacer la columna, quise escribir un libro, ¿no? Estaba sentado sobre un yacimiento de 200 columnas, digo, es momento de todos estos temas llevarlos al libro, y me estaba costando mucho el libro, realmente me costaba llevarlo al papel.
me trancaba mucho, no me gustaba. Lo hablábamos antes, ¿no? Lo de Sí. los distintos, antes de empezar la entrevista, Sí. lo de los distintos formatos, ¿no? Exacto. Que tu lenguaje a lo mejor es radiofónico y sentarte a escribir un libro, pues es complicado, aunque tengas la historia. Es que yo para las columnas de la radio no me guiono, es decir, me hago como una hoja de ruta donde sí me marco los puntos a los que quiero llegar, pero no quiero perder esta cuestión de mirarnos a los ojos, te estoy contando una historia, si veo que estás perdiendo la atención, tengo que ir por otro lado, o me dan un disparador, los oyentes envían cosas que llevan para otro lado. Eso es lo rico de la radio. Llevado al podcast, después de que en el libro sentía que no funcionaba, cuando empecé a probarlo en podcast todo fluyó. Es como que la escritura asociada a la voz era el tono justo para esas historias. Y también lo que me pasaba es que yo, por ejemplo, de la Vialetti, del café, de los temas estos, en radio lo debo haber hecho 3 o 4 veces a lo largo de 6 años. Como que volvía a ese tema, le sumaba ingredientes. Entonces, para hacer un podcast que duraba 10, 15 minutos, terminaba usando 4 columnas de 40 minutos a las que destilaba al máximo, con el plus que tiene el podcast y que no tiene la radio en vivo, que es el montaje. Y eso fue como un salto que yo di, un salto hacia atrás, porque yo estudié cine, apenas terminé el liceo, la educación secundaria, y lo abandoné, y a mí me gustaba mucho editar en cine, y no lo hacía desde hacía 10 años. Y la cuestión de poder editar, y a través de eso poder trabajar con audios de Marinetti, con generar archivo, pasar fragmentos de películas de Fellini, asociado a eso, le dio un poder que para mí encontró el espacio ideal esta historia. Claro, y ahora que has hablado del libro, ¿el libro va a llegar en algún momento? Porque hay historias que merecen estar recopiladas en ese libro. Sí, siempre hablamos de la lucha de la atención con respecto a hacer un producto que lo escucha la gente, pero también una lucha de atención interna, decir, bueno, ¿a dónde voy ahora? Me están pasando muchas cosas con el podcast, se están generando también como muchas alianzas con gente afín para hacer otras cosas, y lo del libro hace tiempo, que hace un año lo estoy retomando como idea, pero también yo no quiero hacer un libro que sea un subproducto directo de los episodios que ya hice. Yo soy un gran lector de libros, todos mis episodios se alimentan de libros, pero mi amor de los libros no se confunde con la necesidad de sacar un libro. Es decir, no me muero por sacar un libro ya. Yo siento que sigo honrando a los libros, leyéndolos y compartiendo ahí. Entonces, cuando realmente tengo un tiempo que le pueda dedicar al libro, ahí me voy a tirar de cabeza. Pero por ahora hay un montón de cosas que siento que están efervescentes en torno al podcast, que las tengo que captar y a las que le tengo que dedicar el tiempo que tengo. Pero fíjate que dices que no quieres hacer como refrito de las historias, pero es que con esas historias ya sale el libro solo, ¿eh? No, O sea... me refiero a que sí, obviamente esas historias las puedo trabajar, pero no quiero eso de, bueno, hablo con una editorial y esto un editor me lo reescribe y lo hacemos y lo tiramos como chorizo, no. Te entiendo, te entiendo. O sea, yo realmente quiero, como me pasó con el podcast, yo en el podcast podría haber hecho el mismo formato de la radio. O sea, y hubiese funcionado en una escala local de la gente que ya me escuchaba. Pero yo, si voy a partir a un formato que me da tantas posibilidades como el podcast, ¿cómo voy a dejar de lado el montaje? ¿Cómo no voy a ponerle cabeza a la edición si este es el diferencial de lo que ya estaba haciendo? Y digo, bueno, si estoy haciendo algo que por lo que no me están pagando, de lo que no sé qué éxito va a tener, si me van a escuchar 10 personas o va a dar un salto más grande, digo, bueno, voy a hacerlo bien, nadie me obliga a hacerlo. Y si nadie me obliga a hacerlo, voy a hacerlo a fondo con lo que me gusta. Pues ha ido muy bien, ¿eh? Ha ido muy bien y gracias a eso estás hoy aquí. Bueno, me ha traído aquí, eso no es poco. Es mi primera vez en Madrid y se lo debo al podcast, así que no está nada mal, no está nada mal. Vamos a hacer repaso de algunas de esas historias que hemos descubierto gracias a ti. Por ejemplo, yo he descubierto qué es la pizza Berlusconi. Hemos conocido la historia del chef de Putin, que acabó siendo líder del grupo Wagner. O la afición de Fidel Castro a la leche y al helado. Y quién era Ubre Blanca, la vaca antiimperialista. Que también fue otro producto usado como símbolo de poder, ¿no? Decíamos antes los italianos, no lo has llegado a decir, pero los italianos el aluminio era como su símbolo de poder, ¿no? Vamos con este material a tope con ello. Sí. Pues lo mismo con Fidel Castro y su vaca. Esa historia me gusta mucho y aparte tiene varios ingredientes, tiene que ver, a mí me gustó como para hacer como una parábola de las utopías y la caída de la Revolución Cubana, pero aparte con un personaje central que era una vaca. El episodio empieza con la vaca embalsamada, cual si fuera Lenin, en la Isla de la Juventud en Cuba, y fue una vaca. Fidel Castro tenía una fuerte obsesión en torno a la leche y al consumo de productos lácteos, y quería realmente convertir en una suerte de Holanda del Caribe a Cuba. Esa cuestión también que se da con los dictadores de sus gustos personales, tratar de hacerlos realmente política de Estado, ¿no? Y me pareció interesante
esa historia y aparte darle como ese tono de Rocky versus Iván Drago, porque al fin y al cabo había una vaca en Indiana que era la que detentaba el récord Guinness de mayor producción diaria de leche versus una vaca ubre blanca que está produciendo mucha leche pero aún no estaba a la altura de esta cubana. Entonces se generaron todas las condiciones para que esta vaca, con toda la ciencia cubana alrededor, permitiera que ganarle, y cada día en el Granma, en el periódico oficial, se publicaba la producción de leche de ubre blanca hasta llegar a superarla y finalmente lograr ese récord Guinness. Es una historia increíble. Yo que he estado incluso en La Habana, en Copelia, tomándome un helado, no tenía ni idea de todo lo que había detrás, de este amor por el lado de Fidel Castro. Bueno, y ahí vuelvo a lo que decía esta cuestión de cómo se alimentan a posteriori las historias. Yo esa historia la cerré, funcionó la primera temporada, que ya se publicó en 2022, si no me equivoco. Pero claro, después pasan cosas. Al año, a los 2 años, me llega un comentario en Spotify de una mujer muy emocionada de que haya nombrado a su padre. Y me la pongo a buscar en Instagram por el nombre, agradeciendo que bueno que esté viva la memoria de mi padre, de Erasmo. Entro a buscar a esta mujer y veo una cubana que vive en San Pablo. Digo, debe ser ella, le escribo y me cuenta que su padre fue cuidador de ubre blanca. ¡Hombre! Lo nombro en el podcast porque está en el documental La Vaca de Mármol y él aparece entrevistado, y ella muy contenta de esa mención y de que, bueno, él cuidó mucho y quiso mucho ubre blanca. Digo, wow, quedamos en contacto y quedamos también, conversamos alguna cosa más, y es algo que si llevo esta historia al libro, por ejemplo, es algo donde quiero andar. Pero después me pasó, el año pasado, eso fue hace 1 año y medio. Hace unos meses conocí a Nico Alonso. Nicolás Alonso es uno de los grandes podcasters latinoamericanos, trabajó mucho en Radio Ambulante, hizo muchos de los episodios que más me gusta de Radio Ambulante, y ahora sigue girando en España con Necesito Poder Respirar, que es un podcast increíble sobre los prisioneros y sobre Jorge González, su líder. Bueno, conocí a Nico hace unos meses, vino a Uruguay, fuimos a una cantina que me gusta mucho, el Mirador Rosado, y me comenta, dice, bueno, yo el primer episodio que escuché tuyo fue ubre blanca, y no podía creerlo, porque yo me dediqué mucho al periodismo científico, he hecho crónicas sobre científicos, y una crónica que hice, un perfil que hice, fue sobre un cubano que se llamaba Fidel, que era un científico que cayó en desgracia en Cuba, siendo uno de los científicos genetistas más altos, y que ahora estaba tratando de clonar animales en el sur de la Patagonia, y su trabajo principal durante años fue clonar a ubre blanca. ¡Qué fuerte! Él lo intentó durante años, hasta que bueno, empezó el declive económico, después de la caída de la Unión Soviética, y ya realmente no hubieron fondos, aparte de que la muerte de ubre blanca no ayudó mucho, pero que fue el hombre que durante años estuvo bajo la pista. Entonces como que terminé rodeando a 2 personas que estaban muy alrededor de la vaca. Claro. Claro, te iba a preguntar, de hecho, que si tú ibas buscando las historias o las historias venían a ti, y entiendo que son las 2 cosas, ¿no? Por lo que estás contando. Son las 2 cosas, y aparte, para mí las mejores historias vienen sin buscar directamente. Es decir, yo, por ejemplo, el otro día creo que fue ayer, porque ya estoy con una mezcla de días tremendo, sí. Pero recorrí el país, me encontré con Paloma Bravo, que me hizo como una recorrida y demás, y nos pusimos a hablar obviamente yo leo El Comidista desde su época de blog, me encanta El País Gastro, pero muchas de las historias que he tomado, por ejemplo, del país, no vienen de las secciones gastronómicas. Por ejemplo, ubre blanca, la historia la leí por primera vez en Verne, en aquella sección que tenían. País. Y a mí muchas de las historias me surgen leyendo libros que no tienen que ver con la gastronomía. Pero hay un detalle gastronómico que me lleva, bueno, ahora sí, voy a buscar en las partes especializadas de gastronomía. A mí, por ejemplo, en esa recorrida me dicen, bueno, ¿a quién te gustaría conocer? Aquí la reacción de un periodista, y digo, mira, creo debe estar en Italia, pero me gustaría conocer a Íñigo Domínguez, porque le debo 2 historias a él. Le debo la historia de la relación láctea de Fidel Castro, porque él habla en Crónicas de la Mafia, que es un libro que adoro y que leí a mi vuelta de Sicilia, es como que digo, me tengo ya este libro porque quiero interiorizarme mucho, él cuenta de todo el peso de la Cosa Nostra y de la mafia italoamericana en Cuba antes de la Revolución Cubana, ¿no? Cómo manejaban los casinos y demás, y cómo la mafia también intervino en los intentos de asesinato de Fidel. Y que el que estuvo más cerca, ya es como un tópico esta cuestión de todas las veces que la siguiente, hablando de récord Guinness, tiene el récord Guinness del líder con más intentos de asesinato en el mundo. Sí, y desclasificados por la CIA y que quedaron claros. Y el que estuvo más cerca fue a través de un helado, porque Fidel era enfermo de tomar helados. García Márquez decía que era insoportable quedarse de trasnoche con Fidel, porque Fidel se tomaba 8 helados al hilo y te obligaba a tomar con él. Lo cuentas en el podcast. Y bueno, Íñigo dice, lo más cerca que estuvo, y realmente
realmente pudo haber muerto si no fuera por la torpeza de un camarero. Este mozo tenía que ir a buscar el helado que estaba en el congelador donde estaba el veneno para Fidel y lo puso demasiado cerca y quedó pegado a la pared del congelador. Y digo, wow, es un historión. Claro, pero es un historión que viene de un libro que se llama Crónicas Mafiosas y que habla de la Cosa Nostra y del nacimiento de la mafia en Sicilia. Obviamente mi episodio sobre la mafia y el origen cítrico en los limones, podía buscar cosas ahí, pero nunca iba a esperar encontrar una historia de Fidel y el helado en ese libro. Y si hubiera buscado, leyendo libros sobre Revolución Cubana, leyendo libros sobre helado, es difícil que llegue a esa historia. Otra muestra más de que la comida está en todo, ¿no? Que es tan transversal, que todos comemos. Además, hace como humano a estos personajes de los que hemos hablado, ¿no? A Castro, a Berlusconi con su pizza. No, bueno, y hay puestas en escena, no sé si vieron hace poco un video de Putin invitando a un periodista a su cocina. No sé si ¿No lo he visto? Eso se viralizó mucho, de tener 1 o 2 semanas. Fue un periodista a entrevistarlo en su casa y trataron de hacer algo como casual en que Putin lo lleva a su cocina y le dice, ¿querés comer un postre? Vamos, y le abre y le da, creo que le da kéfir para tomar. Le invita, mirá, ahí tengo unos bombones que me mandó Lukashenko, es una caja enorme, no sé qué, es como toda una puesta en escena incómoda, porque imagínate ir a la cocina de Putin, respeto, yo no quiero romper nada y no le voy a decir que no a cualquier cosa que me invite, pero es como formas de humanizarse a través de la comida. Si vos querés mostrarte como un ser terrenal, como alguien cercano, invito al periodista a mi cocina, le abro la heladera. ¿Querés esto? Mirá, yo antes de dormirme siempre me tomo un poquitito de este yogur. Es clásico de ese también suerte de poder blando que se ejerce a través de la gastronomía. Los totalitarismos, estos personajes políticos ya no... Bueno, de todo tipo, son una mina de oro para ti. Sí, sí. Pero también, ojo, hay como una tentación de ir siempre para ahí, pero a mí también me interesa la cotidianidad. Me interesa también las cuestiones que salen de cocinas más humildes. O sea, sí siempre poner a Berlusconi como titular, a Kim Jong-un, a poner a cualquier líder fuerte es un llamador, pero también hay como historias que son más intimistas o que pasan por el costado de la historia, historias poco conocidas que me gustan mucho, como iluminar, como dar ese centro. Y también la importancia de la comida en todos los nacionalismos, ¿no? Incluso en el de calle, ¿no? Aquí en España el que es gallego es muy gallego y defiende su marisco y sus cosas. No sé si en Uruguay también pasa esto. Pasa, o sea, pasa en todos lados, es como, también es un alimento central del nacionalismo siendo tan difícil ponerle banderas a un plato. Es como que esas discusiones a mí, por un lado me interesan por la discusión en la cortita, pero me aburren un poco porque realmente siento que en la historia de la alimentación lo menos importante es el origen. O sea, hay una cuestión de tomar el origen como una cosa que te levanta sobre los demás y te da un derecho que va más allá de la historia. Si esto se originó acá, nosotros siempre lo vamos a hacer mejor. Y a mí lo que más me interesa es como la contaminación que se va dando en el paso. A mí discutir el origen del mate, si es uruguayo, si es argentino, si es paraguayo, Brasil, no me interesa tanto sino entender, bueno, ¿cómo es que lo toman en Brasil? ¿Por qué en Brasil se les da ese mate gigante, el chimarrão? ¿Por qué en Argentina históricamente el mate amargo tuvo un camino tan difícil que recién tiene como una aceptación grande, mientras que en Uruguay el mate amargo es el centro y las cosas que se le ponen en Argentina al mate son prohibidas en Uruguay, ponerle azúcar, ponerle ralladura de coco o lo que sea, porque lo toman frío en Paraguay? Esas cosas me interesan mucho más que discutir eternamente si uno le robó al otro o demás. Sin duda. Pero yo te voy a hacer volver sobre 2 personajes políticos muy famosos que no has nombrado en tus podcasts, o por lo menos, a lo mejor tangencialmente sí, pero no les has dedicado un podcast. El primero es Trump. Sí. Trump merecerá un capítulo, ¿no? No sé si es que te lo estás guardando para el final. Trump ha entró al comienzo de un episodio en el que hablo de Jägermeister. Porque él era muy, muy amigo del responsable de que hoy Jägermeister sea este éxito que es en las pistas de bailes, en la juventud, y deje de ser la bebida de cazadores y nostálgicos nazis que era originalmente, porque nació como eso, nació como el chupito de Goering. Con el tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, era algo que solo en Estados Unidos se consumía en grupos de jubilados alemanes, pero un licor anticuado. Y este monstruo de los negocios, que era muy amigo de Trump y jugaba al golf con Trump, y que Trump lo decía que era una de las mejores personas en el mundo, fue el tipo que identificó que en un lugar de Nueva Orleans, en los 80, en esas clásicas fiestas de fraternidad, se vendía Jägermeister a lo loco. Era como el lugar de Estados Unidos donde más se vendía. Entonces,
identificó la situación, fue ahí, envió promotoras, preguntó por qué están tomando estas fiestas. Al principio era una broma, después se corrió un poco el bulo de que era... de que era afrodisíaco, que era una suerte de Viagra bebible, y dice, bueno, hay que apostar a las fiestas, de ahora más, y ahí empieza con toda esta mercadotecnia asociada a Jagger de los dispensadores, de las promotoras y demás, y lo convierte en una de las bebidas más populares. Ahí entra un poquito Trump. Yo me estoy guardando para esta temporada, que voy a empezar para la tercera, un episodio que creo que se va a titular Se están comiendo a los perros, y que tiene que ver con esto que hablábamos antes. Ya quedó olvidado de tantas cosas de Trump día a día que nos olvidamos de todo, pero se habló tanto de aquel debate con Kamala Harris, donde tiró la noticia falsa absoluta de que se están comiendo a todos los perros y gatos en una comunidad en Springfield, los haitianos, que no tenía ningún asidero en la realidad. Pero pasó. O sea, pasó y ganó las elecciones. Y ganó las elecciones, porque ese debate todo el mundo dijo, perdió, le dio un paseo tremendo, Kamala, no sé qué, ganó las elecciones. Pasó con eso. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué resorte emocional tocar, sino con la comida? ¿Cómo decir que estamos ante bárbaros que vienen a usurpar nuestro país, que todos los emigrantes son bestias salvajes, semihumanos, sino con lo más emocional que es, se están comiendo nuestras mascotas? Se están comiendo perros, gatos, a los patos de los parques. ¿Cómo podemos convivir con estas bestias? Bueno, ese fue el discurso que usó Trump y ganó con ese discurso. A mí me parece que eso también sirve mucho, pensando en el episodio que voy a hacer, para hablar de los tabúes alimentarios y de cómo varía país a país. A mí me ha pasado, estando en Perú, mientras me comía un cuy, ¿no? Un hámster, que es comida central andina desde milenios, contarle a mi interlocutor, a mi guía en Perú, decir, bueno, en el pueblo de mis abuelos, donde estaba, tenemos carnicerías equinas. Y sé cómo se van a comer caballos. El señor se estaba limpiando los dientes de un cuisito que se acaba de comer todo gordito y precioso, sí, que en mi país es una mascota, en el país de casi todos, pero no podía entrarle en la cabeza que se comieran a los caballos. Como una cosa de bárbaro, pero si los italianos son tan finos, ¿cómo andan comiendo caballos? Claro. Fíjate, pues sí, totalmente cultural. Si es que ¿sí? La comida es súper cultural, ¿no? Es cultural, tiene que ver con las producciones de cada país, con lo que se puede permitir cada país. Obviamente, históricamente en los Andes, la fuente de proteína que se podía permitir en ese sentido era el cuy, y el cuy tiene como muchas propiedades alimenticias que yo lo como ahí. Yo no voy a traer cuy a Uruguay y no lo comería fuera de ese contexto, pero estando ahí compartiendo mesa, yo comparto mesa y como lo que come la persona que tengo delante. Claro, esto es como la sopa de ballena, que también dedicas un sí. Esto que a mí me impactó. Dije, pero sopa de ballena, no sabía que había lugares en el mundo donde se comía... Bueno, pero es esa cosa también de que 100 años atrás, en esta misma ciudad, posiblemente comían margarina de ballena, porque en toda Europa la margarina originalmente se hacía con grasa de ballena. De ahí viene una super multinacional, que es Unilever, que dividió dos empresas, una que hacía margarina con ballenas. Entonces, en un momento pasa a ser tabú comer, incluir partes de ballena, pero en Japón fue el país que más lucha dio y que sigue dando para permitir la caza y la alimentación con ballena. Pero eso es algo muy reciente en el tiempo. Recién a partir de los 70 se prohibió realmente, se hizo un movimiento internacional de prohibición de la caza de ballena, que siempre fue burlado, no solo por Japón, también por países nórdicos que tenemos como muy civilizados y demás, pero es parte, dicen, de su idiosincrasia, Noruega, Islandia y demás. Que se toma siempre en Navidad, ¿no? Ser como... Sí, en Japón hay algo que es, el guiso de ballena es de Año Nuevo, es como el plato de Año Nuevo, pero hay zona de Japón donde es un alimento a diario, pero también hay como un choque generacional. Hay una cosa que se mezcla mucho con el nacionalismo japonés y con cierta generación. Hoy los jóvenes ya están como muy distanciados de la carne de ballena. Claro, eso es. Vamos con el segundo personaje, que ¿sí? No te lo he dicho, que es antagonista totalmente a Trump, que es de tu país, José Mújica. Sí. Bueno, no sé si le conociste. Debo ser de los únicos uruguayos que no tiene una foto con Mújica. Vaya. Lamento decepcionarlos, no subí ninguna historia dándole un abrazo y demás. He estado muy cerca de él, en el sentido de, no sé, ir a un acto de Mújica antes de entrar al Parlamento y que fuéramos 5 personas en una parada de taxi. Ya, pero no comiste con Mújica. Pero no comí con Mújica, pero sí comí el corte de Mújica. Porque eso es algo que es muy peculiar y lo recordaba después de la muerte y ha salido en algún medio. Mújica tuvo su propio corte de carne. Cuando Mújica, cuando gana el Frente Amplio por primera vez, la izquierda accede por primera vez al gobierno con la presidencia de Tabaré Vázquez, Mújica pasa a ser el ministro de Ganadería. Y en el primer año, creo, en el segundo, él hace
lanza una política para conseguir fijar el precio muy económico de un corte de asado, ¿no? El asado culturalmente es importante y ahí identificaron que era necesario que en las carnicerías hubiera un corte realmente popular y el asado simbólicamente era la comida, el corte a tener. Entonces era un corte muy similar al asado de tira, pero que tenía como otra parte de costillar y demás. Y lo pusieron muy barato y fue un furor inmediato en las carnicerías y se lo conoció popularmente como el asado del Pepe. Entonces el corte fue el asado del Pepe. Después tuvo problemas, como siempre el asado del Pepe. Primero hubo mucha gente que compraba, después se hacía pasar por asado del Pepe cortes que no eran ese asado, que eran cortes menores. Muchos locales más gourmet compraban asado del Pepe y lo hacían pasar por asado común y te lo vendían más caro. Fue una política que generó mucho más ruido quizás que efectividad, pero quedó fijado y hasta quedó una cosa que durante años cuando se hacía algo de... Porque también se decía mucho que el asado del Pepe tenía mucha grasa, ¿no? Que era algo que no era un corte tan bueno, entonces cuando algo era de baja calidad o muy barato se le decía esto del Pepe, ¿no? Por ejemplo, bueno, mirá, esta manzana que están todas mal son las manzanas del Pepe. Como que se quedó culturalmente burlarse de algo como del Pepe. Pero bueno, dejó creo que su principal apunte gastronómico fue su propio corte de carne. Sí, porque por lo demás tomó alguna otra medida relacionada con gastronomía así significativa. Eso fue lo más... Aplicado, a mí me parece que es lo más, como sí. Simbólicamente lo más importante. Después, sí, bueno, hubo medidas, pero que no afectaban tanto lo gastronómico directamente. O sea, ya entramos en otra zona como la marihuana, el cannabis y demás, donde sí dejó como una marca muy grande, pero bueno, son cosas que sí, ya se escapa tenemos un poco que rebuscarnos un poquito para... Sí, claro, viene antes de la gastronomía, la marihuana. Sí, y de todas las historias de las que has hablado hasta el momento en Gastropolítica, ¿cuál es la que más te ha sorprendido? La que más, bueno, no sé si te ha caído algún mito o la que nunca te hubieses imaginado, no sé. Bien, no, bueno, a mí, yo lo que pasa es que aprendo mucho haciéndolo, ¿no? Hay como una visión de que hago el episodio y dice, oh, bueno, increíble todo lo que leíste, eso, y lo que pasa es que yo tengo ese disparador y a partir de eso empiezo a buscar y se genera esto que seas de la pizza Berlusconi. Yo lo desconocía, que había en Finlandia una pizza Berlusconi por un lío diplomático que hubo entre Finlandia y Berlusconi, porque Berlusconi trataba de la peor cocina del mundo a la finlandesa y que no podía haber una representante finlandesa a cargo del patrimonio europeo gastronómico, siendo un país que come tan mal y demás. Eso, por ejemplo, lo descubrí leyendo. Algo que me gustó mucho de seguir como la trazabilidad fue la cuestión del chivito y Valencia, ¿no? Uruguay no se le da tanto exportar platos al resto del mundo. Es decir, ahora está muy popular el mate en un montón de lados, pero también esa cuestión de que se popularizó mucho más por argentinos, por figuras argentinas, y acá tenemos como embajadores como Griezmann, que sí es muy uruguayofílico y anda con el mate a todo lado y siempre dice, no, el mate uruguayo y demás, y lo que sea. Pero platos nacidos en Uruguay que se exporten como tal no se da tanto, y el chivito se dio una cosa muy extraña, porque hay una cultura del chivito muy afincada en Valencia, que hasta se le escribe chivito con X, y incluso valencianos, porque eso, por lo que he podido leer, viene desde los años 60 y viene de una inmigración uruguaya en los 60 a Valencia, y es algo que se ha convertido en un plato fuerte, clásico. Mira, esto no lo sabía, me estoy enterando ahora. ¿Del chivito en Valencia o del chivito en Uruguay? Que no sabía en Uruguay. Claro, en Valencia sí, pero no sabía que venía de Uruguay. Claro, el chivito está documentado su inicio en los años 40, en un restaurante específico, donde, bueno, la clásica historia y mito de nos piden algo y no tenemos tal cosa, y una argentina pide carne de chivo, y bueno, yo le invento como una carne de chivo, hago con este lomo de carne, y ya que es una falsa carne de chivo, le ponemos chivito. Esta cordobesa quería comer carne de chivo, vamos a decirle chivito aunque sea carne de vaca. Y desde los 40 es como el gran plato del fast food uruguayo. O sea, es como Anthony Bourdain, por ejemplo, que hizo un par de capítulos en Uruguay, que tiene una fijación muy fuerte con Uruguay, como un apego muy grande, lo decía como el mejor sándwich de carne del mundo. O sea, es como que él está absolutamente fascinado con el chivito. Pero allí también le echáis de todo dentro, porque en Valencia le echan de todo. Yo lo que he visto de Valencia es que es diferente el pan. Nosotros partimos de un pan blando y por lo que he visto en Valencia usan un pan... Sí, de barra, ¿no? Sí. Una barra... Son más generosos con el huevo frito, me parece que usan hasta 2. Es un tamaño mucho más grande. Esto es algo que te entra en las manos, por más de que sea monstruoso. Más tamaño de perrito, ¿no? Digamos, y aquí ya es como media barra. Sí, sí. Y hay una cuestión... No de perrito, sino porque es un pan de hamburguesa, y es como... Sí. Pero es grande. Es como más grande que una hamburguesa. Si tiene huevo, generalmente, porque hay una distinción. Tenés el chivito clásico y el chivito canadiense. Que ya desde la denominación... Otro país aquí. Claro, la denominación es extrañísima y viene de la adición del bacon.
Parece que cuando lo hicieron canadiense, era una marca canadiense de bacon, o que era, no sé, bacon del Canadá. Entonces la panceta nuestra tenía una referencia a Canadá y pasó a ser canadiense por eso, sin que se enterara ningún canadiense. Vaya unión aquí, Sí, sí. en un momento entre Sí. España, Uruguay y Ah, Canadá. Y bueno, algo que consumimos en todo el Río de la Plata, y esto sí creado del lado argentino, es para mí el mayor oxímoron de la historia de la gastronomía. Pues en Argentina tiene la milanesa, que nosotros la consumimos también en Uruguay diariamente, la milanesa napolitana, que es una milanesa que tiene casi como una lógica de pizza, porque tiene la salsa de tomate arriba, mozzarella y demás. Pero claro, ponerle algo milanesa napolitana, siendo que tenemos las dos ciudades más contradictorias de Italia, sabiendo lo fragmentado que es la cocina italiana. La cocina italiana es sobre todo una cocina regional, donde la cocina lombarda no tiene nada que ver con la cocina de la Campania, y sobre todo una ciudad que futbolísticamente se odian como lo más. Lo tenemos muy claro de la época de Maradona, cuando iba al Napoli a jugar a Italia y los trataban de terrones, de bienvenidos a Italia, lávense, Vesubio, termina tu trabajo, le decían desde Milán a Nápoli. Y eso, la ciudad que concentra la mayor riqueza de Italia con la ciudad que concentra la menor. Bueno, están unidas en una milanesa napolitana. Qué curioso, sí, 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 sin duda. No había caído nunca en eso, pero es verdad que no sé esa unión. No sé si es la primera vez que vienes a España. Primera vez en España, sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué has descubierto aquí? ¿Qué cosas te llevas? ¿Qué material te llevas para llevo, allá? Algunos kilos de más. No tantos, porque estoy andando en bicicleta de arriba a abajo y eso por lo menos me está alejando del infarto. Ya te he visto. Porque Muy también bien. se está dando una cosa, me estoy juntando con mucha gente y esa gente con la que me junto me lleva a otra gente. Y todos, por esta cuestión de que me conocen por este podcast, todos me invitan a comer. Claro, ya imagino. Y todos se esmeran dicen, ayer terminé comiendo un cocido con 35 grados, pero bueno, no podía no comer un cocido, por supuesto. Claro. Y también se ha dado, yo en España, es mi primera vez, pero hace 2 años que pertenezco a una red que se llama The Foodie Studies, donde me invitaron a dar clases en un máster de periodismo gastronómico. Entonces doy este taller de podcast gastronómico a distancia para sobre todo alumnos y alumnas españoles. Hay latinoamericanos también, pero son más que nada, este grupo del último año eran 90% españoles. Y también se ha generado como una red con ellos de recomendaciones. Me han hecho, una chica, Sandra, que es una genia, que me ha hecho 35 puntos muy personalizados de dónde ir a comer. Entonces, claro, yo termino de comer en algún lado con alguien, quiero seguir con un aperitivo o algo, miro el mapa y ya tengo uno de esos puntos. Y así otros alumnos también que me han armado. Entonces, no he parado y he hecho como un zapping cultural de lugares donde un día almuerzo en Casa Salvador, algo bien madrileño y clásico, pero al otro día mi almuerzo es en Desh, que es un restaurante alucinante de la comunidad bangladesí en Lavapiés, que es muy interno de la comunidad. Una chica, Lía, una periodista que tiene también un medio sobre Madrid en inglés, me dijo, bueno, estos son los lugares a los que generalmente no entran ni los turistas ni los locales, porque vos lo ves de afuera y son solo hombres indios, bangladesí y demás comiendo, y como que te genera algo si no estás como preparado para entrar, pero son lugares ultra abiertos y donde tenés comida. Yo, por ejemplo, ahí comí. A mí me gusta mucho la comida india, pero solo la he comido como de segunda mano. Es decir, cuando vas, no sé, en París, en Italia, en Uruguay, también en Montevideo restaurantes indios, estás comiendo una comida india for export. Sí. ¿No? Esta cuestión de, vamos a bajar los niveles de picante, vamos a acomodar las cosas para que la persona que nunca comió algo indio no se choque mucho. Adaptado. Claro, y acá están cocinando para la gente que viene de allá, que trabaja acá o que extraña los sabores de allá. Entonces tienen que ser como muy honestos en esos sabores y son muy honestos en los precios. Es decir, yo fui con un amigo, comimos dal tarka, que es un plato que yo hago en mi casa y que solo lo conozco por libros de cocina, que son unas lentejas, yo a veces lo hago con lentejas amarillas, pero es como estas lentejas peladas que se cocen muy rápido, se genera como en el sartén un salteado muy cremoso, muy alimonado y especiado. A mí me encanta porque es muy fresco, pero a su vez tiene legumbres, y lo hago mucho en casa, es algo que le encanta a mis hijas, lleva espinaca también, pero claro, nunca lo pude comer original. Y lo comí acá y fue un salto cuántico. O sea, realmente porque tenían otro tipo de lentejas que le daban una entre dureza y cremosidad magnífica. Otras especias, más anís estrellado. Era como un salto que me replanteó el plato que vengo haciendo hace años. Esa comida que tenía, ese plato. Los biryani, que es como un plato de arroz con cordero, muy sabroso y muy generoso. Naan, que es un pan también blando, riquísimo. Más bebida, más té, los dos gastamos 15 euros en total.
Bueno, maravilloso. 7 euros cada uno. Me vas a tener que pasar esa lista que te han pasado, Sí, esas sí, tengo listas que que pasar. tienes, Sí. tienes varias, ¿eh? Sí, Porque sí. seguro que, vamos, has descubierto cosas que yo no conozco como este lugar. Bueno, he comido también lugares caros, o sea, relativamente caros, o sea, es un salto de precio muy bueno, y es como que también dentro de una gama aceptable de precio de lo que puedo permitirme yo siendo uruguayo en Madrid y recorriendo lo que puedo, eso, es como que hay tanto para elegir y también me he encontrado como cierto discurso fatalista a veces de cada vez las cosas se parecen más y cada vez tenemos menos opciones. Bueno, esto Y pasa en todo el mundo, yo en todo creo, el ¿no? mundo. Todas las ciudades son cada vez más parecidas, todos Sí. los restaurantes tienen casi el mismo aspecto, las mismas sillas, las mismas lámparas. Pero a mí me ha pasado de hacer recorridos en mercados, en lugares, o sea, caminar 1 hora y media por Madrid con gente muy dedicada a esto, diciéndome, no, bueno, esto ya no es que era, porque pusieron esto, no sé cuánto, pero este lugar es buenísimo, este acá. Y al final del camino tenés 30 lugares geniales. Todavía quedan, Y todavía digo, hey, quedan. si en 1 hora de caminata por Madrid tenemos 30 lugares buenos, imaginen todo lo que hay en una ciudad. Yo con 30 lugares buenos en Montevideo ya estoy hecho. Todavía hay esperanza, Sí. pero es verdad que se va perdiendo identidad con todos estos cambios que imagino que en Uruguay también estará Sí, pasando, pasa en ¿no? todos lados, pero también tiene que ver con dejarse de alguna manera encandilar por lo nuevo y ser fatalista con respecto a, bueno, pusieron esto y se parece a todo. Pero capaz que no estás viendo el bangladesí que está al lado. Y ese Desh que pasás por enfrente todo el tiempo, digo, sigue haciendo esa comida increíble por poco dinero y en el que no entró ningún tipo de Starbucks ni de lo que sea. Sí, o que no sea, hay contaminación, ahí claro. está puro, ¿no? Y me parece que por lo poquito que he visto acá en 10 días, está lleno de esos lugares. Sí, todavía quedan. ¿Y de cocina española? ¿De algo que no hubieses probado y que aquí sea muy típico? No sé, una tortilla de patatas y Bueno, que te sí, haya sorprendido. tortillas he probado muchas. A mí la que me enloqueció es una que en un lugar que se llama Peninsular, en Arganzuela, porque tiene como ese punto de cocción más de Donosti, que es realmente maravilloso. Oye, sí que te has movido, ¿eh? No te has movido An- solo en ah, el centro. Es que te no, has en ido hasta bicicleta. Arganzuela. Bueno, por ejemplo, uno de los lugares que más me gustó está en Carabanchel, que me llevaron la gente de Foodistad y Janet Acosta me llevó porque me dijo, bueno, tenemos que ir a comer ahí. Después hicimos como una especie de congreso ahí muy, muy informal, pero muy lindo con toda esta gente. Lo hemos hecho en el Imparcial, en el Rastro, Sí. que ahí fue la única vez donde comí los chocolate con churros. Y ya, como le puse el tic, ¿no? Hay cosas que digo, bueno, de cosas españolas que tengo que probar, ya tengo el tic. Genial, gracias a esto, aparte de hacer la charla, pude ir con los churros, ya está hecho. Nos llevó a Carabanchel al cafetería La Capa, o Café La Capa, que es un lugar que abrieron en Carabanchel creo que hace poco. El cocinero fue alumno de este máster y es un lugar impresionante, que aparte está funcionando muy bien hacia afuera, porque había salido en The Guardian hace poco, como muy señalado, y yo Carabanchel lo tenía sobre todo por el Día de la Bestia y la prisión, son mis únicas dos Claro, referencias de sí, Carabanchel. sí. Y digo, bueno, genial, me encanta ir a Carabanchel. Fuimos ahí y tiene unos huevos con cocochas impresionantes, un helado de queso de cabra también alucinante. Capa. La Capa. La Capa. Café La Capa. Bueno, pues apuntado queda Sí. también, ¿eh? Sí. Yo ya te digo que me voy a ir apuntando todo para ir repasando tu ruta por Madrid. Oye, ¿y vermú? ¿Tú que te patrocinas Sí. un vermú? ¿Has probado Bueno, vermú español? Sí, bueno, he probado vermú español, muchísimo vermú de grifo y bueno, estoy disfrutando mucho esa cultura vermutera que tienen, que me encanta. Y es más, yo las presentaciones en vivo las hago con vermut uruguayo, traje vermut físicamente. Sí que he dicho, patrocinas, ¿no? Te patrocina a ti, me he expresado mal, te patrocina a Sí, ti el vermut. es que lo que pasó también con eso, es más, el viaje lo pagó el vermut, esta avenida, porque recibí la invitación de Estación Podcast, pero bueno, era una cuestión también de que o lo ponía yo o lo ponía un sponsor, y no hubo dudas acá con la gente de Vermut Flores, que fueron los que me invitaron, pero también, ¿qué pasa? Yo en el salto del podcast como tal, al vivo, tuve muchas dudas al momento de hacerlo, porque es un formato que no es simple de trasladar. Lo hablamos por el nivel de edición, por la brevedad, porque son episodios de 10, 15 minutos. Digo, bueno, ¿cómo hago esto? Yo no me voy a sentar a conversar así nomás, no es un podcast conversacional, que sería lo más simple para llevar un directo. Tendría que hacer algo realmente muy teatral o como... Llevarte muchos audios, ¿no? Exacto. Y bueno, terminé encontrando un camino inicial que fue juntarme con un... Para mí lo central es que tenga que ser algo muy sensorial. O sea, yo siento que el que escucha Gastropolítica en su casa se guarda el episodio para hacerse un cafecito, para, como no, comer algo, como que busca, ya que publico con cada tanto tiempo, que es algo que se me critica mucho, de decir, bueno, ¿cuándo viene un nuevo episodio? Puede pasar un tiempo en que salga, pero bueno, nadie me corre y yo quiero trabajarlos bien. Bueno, es que están muy trabajados, es que eso lleva su Sí. tiempo y eres tú solo. Pero bueno, yo dije, ya que vamos a hacer algo que realmente es tangible, un vivo,
que la gente tome algo o coma algo. Y ahí me alié con mi barista de cabecera, Pablo Corrado, que tiene una cafetería que se llama Doré, que adoro, y mi sommelier de cabecera, Liber Piciotano, que también actualmente es el mejor sommelier de Uruguay en los concursos de estos sommelier, y le digo, hagamos algo que sea mezclando los mundos del café y del vino, y donde haya degustación de vino y de café. Y que los propios vinos que elegimos marquen el tema, o si tenemos un tema, acomodemos los vinos y los cafés a eso. Entonces, por ejemplo, si el primero que hicimos sobre el olfato y la astringencia, tenía que ver que el vino era una uva moscatel, que es una uva que en Uruguay dio un salto del vino de mesa más básico a realmente en los últimos años salir vinos muy interesantes, y que olfativamente es algo que directamente te transporta a las comidas y los domingos con abuelos bajo una parra, porque el aroma del moscatel evoca eso. Entonces, olfativamente, si hablamos de memoria y olfato, nos venía al pelo. Y yo eso, que es lo que estoy haciendo, lo hice en Estación Podcast y ahora en Late, el vivo, se centra en la astringencia, ¿no? En la astringencia como estética y como ética, que es algo que en Occidente nos resulta rarísimo, pues nos cuesta identificar la astringencia. La astringencia es eso que nos pasa en el paladar, que identificamos el paladar cuando se nos arruga el paladar cuando tomamos. Está en el café, está en el té, en el chocolate, pero si, por ejemplo, yo siempre lo ejemplifico con, dejamos una bolsita de té, un saquito de té y nos olvidamos, ¿no? Nos vamos un rato y nos sacamos un rato, lo tomamos, y cuando tomamos no se nos arruga el paladar por tan astringente que está. Eso es la astringencia. Bueno, en Japón está muy presente en el día a día y tiene esa cualidad ética y estética en que hay novelas astringentes, cantantes astringentes, formas de jugar al fútbol astringentes. Sí. Qué bonito. ¿Y qué pasa? A mí, por un lado, eso me fascinó al descubrirlo, pero también digo, ¿cómo en Uruguay no le damos ese valor a la astringencia, siendo que nuestro vino de bandera, el Tanat, es el vino más astringente del mundo? Por la gran cantidad, por el peso de los taninos en ese vino. Y tenemos el vino más astringente del mundo, es el vino que más vendemos, es el vino bandera con el que salimos al mundo, y no le damos importancia a la astringencia. Entonces, bueno... lo has querido poner en valor en estos podcasts que estás haciendo en vivo. Pero entonces, claro, al hacerlo en vivo no solo cuento esa historia, sino que tomamos un vermut de Tanat y la astringencia la podemos sentir mientras lo hacemos. Y para mí, si voy a hacer una experiencia viva, que sensorialmente lo que yo te estoy contando tenga una traducción en lo que estás tomando, tiene el valor que yo todavía no identificaba que el vivo sí tenía. Joder, además aquí en España, que ese vino probablemente el 100% de los que estén allí no lo han probado nunca. Es una súper experiencia. Sí. De repente se llevan también a haber probado un vino uruguayo. Mira, pues eso que tienen. Bueno, ha sido un placer, Maxi. Bueno, un Guerra. placer. Hemos hablado de muchísimas cosas. He aprendido mucho contigo, voy a seguir aprendiendo. Estoy deseando que vuelvas y que hagas ese, ¿cómo lo llamas? Dietario disperso de España. Bueno, eso es, apenas vuelvo a Montevideo, yo también, de todo este recorrido de lugares por lo que he estado y gente con la que he hablado, también me he llevado un montón de apuntes. Dietario Disperso es un podcast dentro de Gastropolítica. Yo, cuando terminé la primera temporada, comencé el Dietario Disperso, que es como mi diario gastropolítico. Es decir, cada disparador gastropolítico que encuentre en el día, que puede ser a partir de una cena, una lectura, una conversación o lo que sea, lo iba haciendo diario en podcast, ¿no? Cada episodio eran 7 días. Mi idea cuando vuelva de Madrid, y he andado con micrófonos para todos lados, grabando desde conversaciones a sonidos ambientes, lecturas y demás, quiero hacer 3 episodios de Dietario Madrileño con 5 días cada uno. Porque ha sobrado material, y también a mí me gusta como esa cuestión de cuándo comienza y cuándo termina un viaje, ¿no? Es decir, mi viaje va a terminar, yo el lunes de noche me vuelvo a Montevideo, pero en el avión voy a leer cosas que compré acá, que ya tengo marcados y que comencé a leer acá y que van a completar el viaje, y hay cosas de, no sé, libros específicos que me van a hacer entender mejor el cocido que comí 3 días antes. Hombre, yo estoy segura que la dictadura de Franco te va a dar para un capítulo solo, bueno, vamos, segura. Ni que hablar. Así que bueno, eso se viene en breve. Creo que dentro de un par de semanitas ya empezaré a publicar el Dietario Madrileño. Temporada 3 de Gastropolítica con Trump, el Dietario con Madrid, España, así que hay que estar muy viene pendiente primero, de todo. Voy a hacer el Dietario y después la temporada 3, y ahí arranca Trump, va a entrar. O sea, y tengo primero otras. España y luego ya después la temporada 3 de Gastropolítica como tal. Pues nada, vamos a estar muy atentos a todo. Bueno, Muchísimas muchas gracias. Un placer, Maxi. muchísimas gracias. Fue un placer venir. Un placer.